Buenas noches chicos, hoy vamos a seguir con nuestras clases virtuales. Con la quinta clase vamos a hablar sobre tejidos. ¿Cuánto puedo cambiar? Bueno, vamos a hablar sobre el concepto, las clasificaciones, las funciones y la localización. Bueno, en general existen tejidos animales y vegetales, ¿verdad? En cuanto a los tejidos animales, se distinguen principalmente 4 grupos: los epiteliales, los conectivos, los musculares y los nerviosos. El concepto de tejido, entonces, es un tejido, es un conjunto de células que constituyen una unidad funcional y estructural. En cuanto a los tejidos humanos, podemos tener el tejido nervioso, el adiposo, el muscular, el conectivo, el epitelial, el tejido, por ejemplo, intestino y el tejido de los huesos o tejido óseo. Existen principalmente 4 tipos de tejidos, pero se pueden diferenciar más de 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano, que se clasifican u organizan en 4 diferentes tipos de tejidos. El tejido epitelial, que es el tejido de recubrimiento; el tejido conectivo, que es de conexión; el tejido muscular o de movimiento; y el tejido nervioso o de impulsos. En cuanto al primer de los ejemplos, vamos a hablar un poco de tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por células planas que se superponen las unas sobre las otras, proporcionando así una capa protectora a todo el cuerpo. Puede formar una o varias capas que recubren toda la superficie libre y los revestimientos internos de las cavidades de órganos y conductos. Todo lo que entra y sale del cuerpo y sus distintos órganos deben pasar a través del epitelio. Por tal motivo, se constituye en una barrera selectiva ya en el espacio intercelular y es muy pequeño. Y acá tenemos los estilos o los tipos. Vamos a hablar el simple, los estratificados, ¿verdad? Esto sería lo que es el tejido epitelial. En cuanto a la clasificación, ¿verdad? Entonces tenemos una clasificación donde hay membranas epiteliales y epitelio glandular. En cuanto a las membranas, según el número de capas, ¿verdad? Una capa sería un epitelio simple, y cuando ya tiene 2 o más son estratificadas. En cuanto al epitelio glandular, en donde se secretan, ¿verdad? Una puede ser en una superficie, entonces exócrina, y en la sangre o linfa es la llamada endocrina. Los tejidos epiteliales entonces están constituidos por células dispuestas en láminas continuas en una o en varias capas. También forman coberturas y cubiertas en todo el cuerpo y rara vez quedan cubiertas por otro tejido, de manera que siempre tienen una superficie libre. ¿Cuáles serían las funciones del tejido epitelial? De protección de los tejidos subyacentes del cuerpo ante abrasiones y lesiones, de transporte celular de moléculas a través de las capas epiteliales, de secreción de moco, enzimas, hormonas, etc., de diversos tipos de glándulas, de absorción de la materia de una luz, por ejemplo, la absorción del intestino, y de la función receptora de recibir y percibir estímulos externos. En cuanto al tejido conectivo, el tejido conectivo o conjuntivo tiene como función unir o conectar y está compuesto por células muy distintas en su forma y separadas por
abundante material intracelular, a diferencia del tejido epitelial, que el material intracelular era escaso. Este tejido realiza funciones de sostén, de protección, de nutrición y de reserva. Los tejidos conectivos tienen las células separadas una de la otra y están conectadas por diferentes fibras que la componen, y a eso se le llama matriz. Entonces tenemos una clasificación de tejido conectivo. Está el tejido conectivo laxo, ¿verdad? Está el tipo de tejido conectivo denso, que está ubicado entre los tendones y los ligamentos. El tejido conectivo laxo está en la dermis y en los espacios entre los órganos. Está la sangre, que también es un tipo de tejido, ubicado en las arterias y en las venas capilares. El tejido cartilaginoso, ubicado en las orejas, articulaciones, diáfisis, sistema respiratorio y esqueleto embrionario. Está el tejido adiposo, está debajo de la piel, en la ubicación entre músculos, alrededor del corazón y las articulaciones. Y el tejido óseo, ubicado, en el esqueleto. Entonces, el tejido conjuntivo está compuesto por 3 elementos: células, fibras y matriz. Las fibras conjuntivas son elásticas y colágenas. La elástica, su principal componente es la elastina, es una proteína insoluble, son largas y de pequeño diámetro y elásticas. Se estiran fácilmente y recuperan su longitud original cuando la fuerza deformante desaparece. Están las fibras colágenas, ¿verdad? Su principal componente son las laminillas de colágeno del hueso y están formadas por moléculas de colágeno que se asocian en forma diferente en los distintos tejidos conjuntivos. Son flexibles y extensibles, pero no son elásticas, por lo que no muestran gran resistencia a fuerzas mecánicas. ¿Cuáles serían las funciones del tejido conectivo? Mecánica de regeneración metabólica y de defensa. En cuanto a la mecánica, de sostén estructural, metabólico y nutricional y de relleno. El tejido de regeneración, el tejido no se regenera por cicatrices, y del tejido destruido por lesiones o inflamación. En cuanto a la metabólica, intercambio de nutrientes y desechos entre sangre y tejidos y almacén de sustancias. Y de defensa frente a virus, bacterias, células tumorales, desechos, partículas extrañas. Hay un montón de tipos de tejido conectivo especializado: el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el onomatopético, o sea, sanguíneo, el linfático, el óseo y el cartilaginoso. El tejido muscular es el responsable, ya es otro tipo, ¿verdad? Es el responsable de la locomoción de los movimientos en las distintas partes del cuerpo. Está compuesto por células que se contraen o se acortan, produciendo el movimiento en distintas partes. Estas células tienen largas fibras de proteínas llamados miofilamentos, que se pueden contraer haciendo que la célula se acorte. Estas células son alargadas, estriadas y tienen mayor número de mitocondrias que otras células. Dentro del tejido muscular encontramos 3 tipos: el tejido compuesto de fibra o célula muscular lisa, el compuesto por fibra muscular estriada y el tejido cardíaco. Este sería el tejido cardíaco, el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso. La clasificación, entonces: tipo de tejido muscular: el tejido muscular estriado, células con estriaciones transversales características. Se encuentra en el esquelético, el cardíaco. En el esquelético hay una musculatura somática y de contracción voluntaria. Esto nosotros podemos dar, ¿verdad?, los movimientos en forma voluntaria. El cardíaco es la pared muscular del corazón y la contracción es involuntaria, la diferencia entre estos dos. Y el tejido muscular liso, en donde las células sin estriaciones transversales se encuentran generalmente en la pared
de los vasos sanguíneos y huesos huecos, órganos huecos, perdón. Y la contracción también es involuntaria, al igual que el estriado cardíaco. Entonces, tenemos que las funciones van a ser siempre el tejido muscular, movimiento y mantenimiento, fuente de energía, fuente de calor, movimiento de todas las estructuras internas. Y los tipos que ya habíamos hablado, la definición y la estructura. Acá tenemos para que ustedes puedan ver el liso de las vísceras, el esquelético de los músculos y el cardíaco del corazón. El último tejido es el tejido nervioso, el cuarto el tejido nervioso. Las células principales de este tejido se llaman neuronas. Estas son las que transmiten los impulsos nerviosos y hay otro tipo de célula también llamada neuroglia, que no se transmite el impulso. Pero, no obstante, son indispensables para el funcionamiento del sistema. Entonces, el sistema nervioso. Las características generales es que es un tejido básico o primario. Está formado por dos tipos celulares, las neuronas y las neuroglias. Las neuronas presentan alto grado de especialización y en las propiedades de irritabilidad y conductividad. Y acá, para que ustedes puedan ver el tipo de tejido nervioso constituido por neurona y por la glía. La neurona es la responsable de la transmisión nerviosa y la glía la responsable de actividades de apoyo en la red neuronal, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de células, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ver, una de ellas es la neurona y su principal tejido nervioso, y hay unas neuronas diferenciadas. Por ejemplo, hay una multipolar, unipolar o pseudo-unipolar, bipolar y la piramidal cell. Entonces, esos son tipos de neuronas. Después están otros tipos de células del tejido nervioso, que son las células de la glía. En las células de la glía tenemos las neuroglias y las células de Schwann. La neuroglia se encuentran en el sistema nervioso central y las de Schwann se encuentran fuera del sistema nervioso central. Entonces tenemos oligodendrocitos, la migroglia, los astrocitos y las células de Schwann, que son las que salen del sistema nervioso central. Entonces esto es lo más importante, vamos a decir, o la síntesis de lo que es el sistema, los tejidos de tanto. Nosotros hablamos más sobre tejidos animales, ¿verdad? Pero también existen tejidos vegetales. En la guía de estudios que yo les estoy dejando para que puedan hacer sus tareas, también les hablé un poco sobre tejidos vegetales. Entonces, de ahí ustedes van a poder mirar y buscar otro tipo de información si es que quieren tener un poco más de texto, vamos a decir, para poder leer un poco más. Pero yo ya les hice un resumen de guía de estudios de este apartado, de la clase número 5. Y bueno, por hoy llegamos al fin con todo lo que hablamos de tejidos, ¿verdad? En sus 4 versiones y hablando resumidamente. Muchas gracias y buenas noches, chicos.